¿Qué tal mis amigos de YouTube? En este video vamos a remover la bolsa de aire en este Mercedes-Clase 250. Vamos a utilizar un destornillador de estría. Una vez le des aquí en la esquinita, lo pones por aquí por el jodito y como puedes ver aquí sale este lado. Ahora vamos a darle aquí. Lo mismo. Y ahí pues, como puedes ver salir. Y les recuerdo que el carro no tiene corriente para que la bolsa no explote. Y aquí tienes dos opciones para desconectar la bolsa de aire desde estos clics chinitas o desconectándola como yo la estoy haciendo siguiendo mis pasos. Para removerlo simplemente presionamos aquí en las esquinas. Aprietan estos dos palitos aquí y de esta forma se desconecta de aquí, del conector. Y bueno mi gente, aquí vamos a desconectar lo que son los tornillos. Estos son tornillos T20. Vamos a desconectarlo rápidamente para cambiarle lo que viene siendo el trim este gris, para tener el guía completo carbon fiber. Son dos. Una vez ya sacado los tornillos, ahora vamos a desconectarle los cables de la conexión de los botones. Y de esta forma, amigos, se remueve el trim cover del volante. Ahora vamos a remover los botones del trim cover y los tres tornillos que aguantan los botones. Esta es la gran diferencia de ambos. Y mis amigos, aquí como pueden ver, este es el trim cover, este es carbon fiber y negro, y este obviamente es gris del color del carro con negro, con un cover por encima aftermarket carbon fiber. Ahora este cover de fibra de carbono se lo vamos a colocar al trim cover nuevo del volante para que tengamos todo completo de fibra de carbono. Esto no pesa nada. Bien importante también desconectar la batería auxiliar. No se olviden de desconectarla junto con la batería de la frente también el motor. Bien importante, ya que no queremos que la bolsa explote o la computadora detecte un accidente y reviente la bolsa de aire. Ahí puedes ver, hizo el clic. Eso nos asegura que quedó bien instalado. Con eso ya terminamos. Ahora vamos a colocar los cables para atrás y los tornillos, los cuatro tornillos. Como puedes ver, así es como se va viendo. Recuerda que el que tiene aquí es un cover, el otro. Este es un cover carbon. Hay que removerlo con pistola caliente para poder sacarle el tape y colocárselo a este para que esté completo carbon. Sin más, ahora vamos a comenzar con la instalación de los cables. Ahí como puedes ver, ya lo tenemos instalado. Así de esta forma va. Ahora vamos a instalar los tornillos para atrás. Son 4 tornillos. Y mis amigos, aquí si te fijas hay que deslizarlo un poco para el lado para que alinee bien el rotito. Y ahora para conectar la bolsa de aire para atrás, simplemente vamos a conectarle este cable gris de esta forma. Simplemente ahí hasta que haga el clic. Y aquí presionamos para adentro. Ahí puedes ver, así como se ve. Ahora vamos a conectar la batería, la de auxiliar y la main, la de afuera del motor, para confirmar que quede todo bien. Y bueno mi gente, aquí en la batería auxiliar, simplemente la conectamos aquí. Recuerda siempre desconectar esta batería si desconectas la main, ya que esta le alimenta a la main. Es como una batería de respuesta, por lo que es bien importante si vas a bregar con cualquier tipo de electricidad, desconectarla, ya que aún va a tener corriente el carro. Colocamos todo el cover para atrás, muy fácil. Con eso terminamos, colocamos aquí el cover. Conectamos el negativo del Mercedes. Puedes ver, ya tiene corriente. Ahí quedó. Colocamos el cover. De esta forma quedó.
Bueno, mi gente, como pueden ver, encendió sin ningún problema. Vamos a tocar la bocina, el momento de la verdad. Puedes ver, sin ningún problema. Esto no garantiza, amigos, que la instalación quedó bien instalada. Como puedes ver, está la diferencia, una vez más. Si acaso están interesados en este cover, el link estará disponible en la descripción. Con todos estos accesorios, recuerda que tenemos este panel junto con todos estos accesorios. Recuerda que llega hasta acá atrás. Mercedes con la instalación del cover en el guía. Si estás interesado en el producto, el link estará disponible en la descripción, tanto como la barra, el intake y varios accesorios que tiene. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete a mi canal para más videos como este.